¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta emisión de su podcast preferido Al Derecho y al Revés, donde aprenderás muchas cosas interesantes. En esta ocasión hablaremos de un tema nuevo y muy importante, así que no te olvides de tomar nota y prestar mucha atención. Así que sin más rodeos, arrancamos con el episodio. Como siempre, el día de hoy me acompañan los anfitriones Mario Cruz, Alicia Aguilar, Dafne Córdoba, Lisbeth Flores y por supuesto su servidora Tania de Héctor. Bueno, comenzaremos este podcast con el primer tema, el concepto de empresa y sus elementos. Artículo 16. Para los efectos de las normas de trabajo, se entiende por empresa la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios, y por establecimiento la unidad técnica que, como sucursal, agencia u otra forma semejante, sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa. Entonces, podemos entender como empresa a un conjunto de bienes y personas con el objetivo de prestar un servicio o producir algo, cubriendo una necesidad y que por esto se obtengan beneficios. Los elementos de la empresa. Los elementos se dividen en tres: elementos materiales o corpóreos, inmateriales o incorporables y personales. Vamos a comenzar definiendo cuáles son los primeros. Los elementos materiales o corpóreos se identifican con la clasificación del derecho civil de bienes corpóreos. Son aquellos que ocupan un lugar en el espacio y por lo tanto son visibles y tangibles. En esta clasificación encontramos las materias primas, los bienes muebles e inmuebles. Por ejemplo, en una paletería las materias primas son el agua, el azúcar, la fruta, etc. Mientras que los bienes muebles son el refrigerador, la estufa, la licuadora, utensilios. Y los bienes inmuebles serían la construcción, las líneas telefónicas, etc. La siguiente clasificación son los elementos inmateriales o incorpóreos. Son aquellos que no son visibles ni tangibles, y por lo tanto su existencia no es material, sino meramente jurídica. Los bienes intangibles de la empresa son el avío y derechos de propiedad intelectual. Siguiendo el mismo ejemplo de la paletería, estos elementos serían las recetas, la marca, el logo y el eslogan de la empresa. Los elementos personales. Los elementos personales de la empresa se refieren al personal de la empresa misma. Esto se refiere a que cualquier trabajador, sin importar el puesto o jerarquía, aportan gran valor a la empresa, pues de ellos depende la calidad de los productos o servicios de esta. Ahora seguiremos con fundamento constitucional de los derechos laborales. El derecho laboral o derecho del trabajo en México tiene su origen en acontecimientos históricos, políticos y económicos, buscando establecer un equilibrio entre los trabajadores y patrones. Los derechos laborales de México se encuentran tipificados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al mismo tiempo, se ha buscado el reconocimiento a la dignidad humana. Hace 10 años, en el 2011, se llevó a cabo la reforma constitucional al artículo 1, contemplando y garantizando los derechos humanos. El artículo 1 nos dice: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones en que esta Constitución establece. Esta reforma se hizo extensiva a diversos artículos, entre ellos el artículo 5 y 123. El artículo 5. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial cuando se ataquen los derechos de terceros o por resolución gubernamentativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolución judicial. Ahora un poco del artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social del trabajo conforme a la ley.
Ok, bueno, gracias a esto podemos comprender que el derecho laboral es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre el trabajador y el patrón, el contrato de trabajo, las condiciones de trabajo tales como la jornada laboral, el salario, los días de descanso, las vacaciones, entre otras, las formas de terminación de la relación laboral y la seguridad social, con el fin de que sea lo más justo y versátil posible. Ahora le doy la palabra a mi compañera Lisbeth para que sigamos aprendiendo de este interesante tema. Gracias, compañera Alicia. ¿Qué tal, amigos? Soy Lisbeth y hoy les vengo a presentar 2 temas. El primero de ellos es legislación laboral aplicable en el ámbito federal. Para comenzar, la legislación laboral es aquel conjunto de leyes y normas que tienen por objetivo regularizar las actividades laborales, ya sea en lo que respecta a los derechos del trabajador, como también a sus obligaciones, y lo mismo para el empleado. En la actualidad, todos los trabajos están sujetos a las condiciones que se indican en el contrato laboral que suscriben el empleado y su empleador, entre ellas, la duración de la jornada laboral, las funciones a desplegar por el empleado, la remuneración que percibirá, entre las principales. Mientras tanto, la legislación laboral estará contenida en el Estatuto de los Trabajadores, donde se plasman cada una de las condiciones a cumplir y respetar por parte del trabajador, el empleador y el Estado, que también tienen su parte en esto, especialmente en lo que corresponde a velar porque esta normativa se cumpla de manera conforme. Y cuando no se ofrezcan las garantías y la asistencia para que el trabajador o el empleador puedan reclamar por ello. En México, el trabajo está sujeto a la ley como un derecho y deber social para cada uno de los mexicanos. Estas se componen por 2 partes, las cuales son el empleado y el empleador. Algunos puntos importantes de la ley federal son: 1. Esta consiste en regular las relaciones de trabajo en la organización y el empleado. 2. Normalizar las relaciones del empleador y el trabajador. 3. Exponer los derechos de ambos, tanto como empleado y el empleador. 4. Principalmente es proteger las garantías individuales de la persona que presta sus servicios como empleado en una organización, aplicando todo lo que marca la ley sin distinciones. Y el segundo tema a comentar es Ley Federal del Trabajo, NOMS, Ley del IMSS y Ley Infonavit. La Ley Federal del Trabajo son disposiciones legales que regulan las relaciones obrero-patronales, es decir, donde se especifica qué tienen que hacer como trabajador y a qué tienes derecho, y lo mismo respecto a lo que tu jefe le toca hacer. La Ley Federal del Trabajo dispone en su artículo 512 que en los reglamentos e instructivos que las autoridades laborales expidan se fijarán las medidas necesarias para prevenir los riesgos de trabajo y lograr que el trabajador se preste en condiciones que aseguren la vida y la salud de los trabajadores. Las normas oficiales mexicanas, NOMS, que emite la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, determinan las condiciones mínimas necesarias para la prevención de riesgos de trabajo y se caracterizan porque se destinan a la atención de factores de riesgo a los que pueden estar expuestos los trabajadores. Actualmente se encuentran vigentes 41 normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Dichas normas se agrupan en 5 categorías. La primera es de seguridad, la segunda es de salud, la tercera de organización, la 4 específicas y de producto. Su aplicación es obligatoria en todo el territorio nacional. Las primeras 3 categorías se aplican de manera obligatoria en los centros de trabajo que desarrollan actividades de producción, comercialización, transporte y almacenamiento,
o prestaciones de servicio, en función de las características de las actividades que desarrollan y de las materias primas, productos y subproductos que se manejan, transportan, procesan o almacenan. Para la cuarta categoría se prevé su aplicación obligatoria en las empresas que pertenecen a los sectores o actividades específicas a que se refieren tales normas. Y finalmente, la quinta categoría corresponde a las empresas que fabrican, comercializan o distribuyen equipos contra incendio y protección personal. Según el artículo 12 de la Ley del Seguro Social, dice que las personas que gozan del derecho de obligadamente ser inscritos ante el IMSS son los que señalan los artículos 20 y 21 de la Ley Federal de Trabajo. El artículo 20 se menciona que se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una empresa, mediante el pago de un salario. Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario. La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el contrato celebrado proceden los mismos efectos. El artículo 21 se presumen las existencias del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe. ¿Los patrones están obligados a inscribir a los trabajadores al IMSS? Claro que sí, de conformidad con lo señalado en el artículo 15 de la Ley del IMSS. Conociendo estos dos artículos, se deduce que los patrones están obligados a inscribir a los trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social desde el primer día de labores y cuentan con un plazo límite de hasta 5 días hábiles para hacerlo, de lo contrario deben ser sancionados. El patrón también está obligado a presentar las modificaciones al salario, llevar registros como nóminas, listas de raya, donde se tengan constancia del número de días que trabajan, y estos datos los tienen que conservar durante 5 años. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, es una institución tripartita en México que cuenta con la participación del sector de los trabajadores, el sector empresarial y el gobierno. Su función principal es proporcionar a los trabajadores créditos hipotecarios y no hipotecarios relacionados con la vivienda, así como obtener rendimientos de los ahorros de pensión de jubilación del Fondo Nacional de Pensiones, constituido el 24 de abril de 1972. Esta ley tiene como objetivo administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, el cual se constituye con las aportaciones recibidas de los patrones, equivalentes al 5% sobre el salario de los trabajadores a su servicio. Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para poder adquirir una propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas, poder hacer reparaciones, ampliaciones o mejoramiento de sus habitaciones, y hacer el pago pasivos contraídos por los conceptos anteriores. Ahora continuamos con mi compañera Dafne. Gracias por su atención. Hola, gracias Lisbeth. El tema que les voy a compartir es el 3.5, los sujetos de las relaciones individuales y colectivas del trabajo. Sujetos colectivos. En las relaciones colectivas se encuentran los sindicatos y las empresas en contrato colectivo, con el contrato legal y el reglamento interior del trabajo. Todo hecho individual y procesal se encuentra en el derecho colectivo que protege a todos los trabajadores. Argumento. Esas relaciones colectivas de trabajo se desarrollan mediante la colectividad obrera y la empresa.
Su capacidad consiste en el conjunto de condiciones laborales que se deben aplicar a los empleados de los negocios que están interesados en un colectivo de trabajo que legaliza en los sindicatos, que protege a los trabajadores mediante una colectividad obrera de conjuntos de condiciones laborales hacia los empleados. El intermediario. Se trata de la persona que hace los contratos o participa en las contrataciones de otras personas que le presentan su servicio a un patrón. La intermediación se encuentra dentro de la constitución de la elaboración de la relación laboral. El argumento. Se refiere a una persona que acuerda con otra para que asistan a trabajar en alguna empresa o establecimiento. Por lo tanto, es el intermediario que realiza las actividades de un mandatario o agente de negocio. Son contrataciones de personas que dan servicios a los intermediarios y éstas acuerdan con los demás empleados por actividad del mandatario. Patrón sustituto. Al hablarse de la sustitución del patrón, se trata de la transferencia de una propiedad o de alguno de sus establecimientos, en donde lo que haya adquirido va a pasar de un nuevo patrón y tendrá que asumir todas las obligaciones, derechos y derivados de las relaciones laborales. En la ley se establece que la sustitución de patrón no debe sufrir ninguna fricción que interfiera en las relaciones laborales dentro de la empresa o establecimiento. El antiguo patrón tiene que ser muy responsable con el que ha sustituido en relación a las obligaciones que surgen de las relaciones laborales y de la ley que hayan sido determinados antes de entregar. Es la transferencia de la propiedad en los establecimientos para ser patrón o jefe asumir obligaciones y no debe de aflicciones en relaciones laborales dentro de un empleo. Esta sustitución deberá ser una decisión muy responsable para dejar el cargo hacia otra persona que tenga la capacidad suficiente. Relación de trabajo y contrato de trabajo. La relación de trabajo y el contrato de trabajo poseen un amplio pertenezco que se encuentra relacionado en la extensión de toda aplicación de la ley laboral y los vínculos que se desenvuelven en un plano que no tiene alto nivel de equilibrio. Pero si las condiciones de la persona que presta su servicio, entonces con la aplicación de la ley laboral son de un buen equilibrio en las personas que prestan servicio. Ahora el segundo tema que expondré es el 3.6, las condiciones de trabajo en términos del artículo 123 constitucional de la legislación aplicable. En las relaciones laborales individuales o colectivas, los sujetos que ocupan nuestra atención son los trabajadores y los patrones. Los trabajadores. A la persona que presta un servicio a otra se le ha denominado de diversas maneras: obrero, operario, asalariado, jornalero, etc. El concepto que ha tenido mayor acogida tanto en la doctrina como en la legislación es el del trabajador. El concepto de trabajador es genérico porque se atribuye a todas las personas que, con apego a las disposiciones de la ley, entregan su esfuerzo de trabajo al servicio de otra. En atención a los lineamientos constitucionales, este concepto no admite distinciones. Así se ha reconocido en forma expresa en la ley, en el artículo 3, según párrafo que recoge este principio de igualdad a estatuir. No podrá establecer condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nación, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atenta contra la dignidad humana. Es la propia ley la que nos ofrece el concepto del trabajador, al señalar en su artículo 8. Trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo especial subordinado. Para los efectos de esta disposición se atiende por debajo toda la actividad humana, intelectual o material, dependientemente del grado de preparación técnica requerido por otra profesión u oficio. De esta definición podemos concluir que las personas natural o físicas pueden ser empleados, la naturaleza de los servicios hechos, la ejecución de los mismos y a subordinación personal que el empleador se coloca dentro del contrato de trabajo, hace que la persona jurídica nunca pueda ser empleado. Del mismo texto
de la ley se toman los siguientes elementos, que son indispensables para que tal préstamo de servicios sea regulada en sus disposiciones, a saber: 1. El trabajador siempre será una persona física. 2. Esa persona física se ha de prestar un servicio a otra persona física o moral. 3. El servicio debe ser en forma personal. 4. El servicio debe ser de manera subordinada. Reuniremos estos elementos, se podrá válidamente presumir la existencia de una relación de trabajo. Los trabajadores deben saber que en ellos ya se menciona que cambia mucho tipo de trabajador, pero al final siempre tiene que ser el físico para prestar sus servicios de mejor rendimiento. Y a continuación, mi compañera Tania les va a hablar de otros temas. ¡Qué interesante! Muchas gracias, Daphne. Ahora es mi turno de hablar sobre las comisiones mixtas. Un buen ambiente laboral crea una mayor productividad, y esto es muy importante en una empresa. Al fin y al cabo, todo lo que sea aumentar la productividad de una empresa ayuda a que ésta prospere. Es importante cumplir con las leyes del trabajo porque rigen las situaciones y relaciones jurídicas derivadas del trabajo como hecho social. Protegerá y enaltecerá el trabajo, amparará la dignidad de la persona humana y dictará normas para el mejor cumplimiento de su función como factor de desarrollo bajo la inspiración de la justicia social y de la equidad. Por medio de ella, los empleados tienen todos los beneficios que le corresponden sin excepción alguna, así como de tener un salario justo que nos permita cubrir nuestras necesidades materiales. Atendiendo las peculiaridades y complejidad de las relaciones de trabajo, así como la coparticipación de sus partes, la Ley Federal del Trabajo establece la necesidad de unir fuerzas para el efectivo cumplimiento de las normas laborales, mediante la creación de comisiones mixtas de trabajo que, al crear un grupo de interés común, logran acuerdos en beneficio de la empresa y de su mejor funcionamiento. Así que, dicho esto, es importante definir qué es una comisión mixta. Pues bueno, las comisiones mixtas son el grupo de personas elegidas democráticamente por trabajadores y patrones de una empresa o establecimiento, a quienes se les delegan facultades y responsabilidades que tienen como finalidad conocer, prevenir y resolver conflictos internos derivados de las relaciones de trabajo, quienes además podrán sugerir y realizar proyectos que se dirijan a la conservación y seguridad de los trabajadores y patrones, así como lograr el equilibrio armónico entre estos. Pues bueno, las comisiones mixtas son obligatorias para constituir una empresa. Ya dicho lo que es una comisión mixta, mencionemos que hoy en día la Ley Federal del Trabajo contempla 5 comisiones mixtas. Cabe resaltar que 4 son de carácter obligatorio desde el momento en el que se tiene un empleado y una sola únicamente a partir de los 50 empleados. Veamos las principales comisiones mixtas de trabajo. La primera, Comisión Mixta de Seguridad e Higiene. Es un organismo bipartito conformado por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón, que tiene por objetivo investigar las causas de los accidentes y enfermedades, proponer medidas para prevenirlos y vigilar que se cumplan. Sus principales funciones son identificar los agentes, condiciones peligrosas o inseguras y actos inseguros en el centro de trabajo, investigar las causas de los accidentes y enfermedades de trabajo que, de acuerdo a los elementos que les proporciona el patrón y otros que estimen necesarios. También deben de proponer al patrón medidas para prevenir los accidentes y enfermedades de trabajo basadas en la normatividad de la materia, y también deben de dar seguimiento a la instauración de las medidas propuestas por la Comisión para prevenir los riesgos de trabajo. Ahora hablemos sobre la Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y Productividad. Su fundamento lo encontramos en el capítulo 3, bis artículo 153e de la Ley Federal del Trabajo. La ley establece que debe entenderse la capacitación como la adquisición de conocimientos para que el trabajador pueda ocupar un puesto superior y el adiestramiento como el refuerzo de los conocimientos ya adquiridos del trabajador. De igual manera que la anterior, esta comisión mixta estará integrada por el mismo número de representantes del patrón y de los trabajadores y es únicamente obligatoria para aquellos centros de trabajo que cuenten con más de 50 trabajadores. Número 3. Hablemos sobre la comisión mixta para la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa.
Los preceptos legales que fundamentan la integración de esta comisión mixta son los artículos 123 apartado A, fracción 9 de la CPEUM. Específicamente el artículo 125, donde se establece que deberá integrarse una comisión mixta formada por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón, que tiene por encomienda principal la de realizar el proyecto de reparto de utilidades para los empleados con base en la información y documentación que le proporcione el patrón. Y una vez realizado, lo colocará en un lugar visible para que los trabajadores tengan conocimiento de él y formulen las objeciones que estimen oportunas respecto del mismo. De la misma forma, debe vigilar que la empresa pague las utilidades conforme al proyecto realizado y de conformidad con el plazo establecido en la ley. En el cuarto lugar tenemos a la Comisión Mixta para la elaboración del cuadro general de antigüedades. La integración de esta comisión mixta encuentra su fundamento legal en el artículo 158 de la ley, que estipula: los trabajadores de planta y los mencionados en el artículo 156 tienen derecho en cada empresa o establecimiento a que se determine su antigüedad. Una comisión integrada con representantes de los trabajadores y del patrón formulará el cuadro general de las antigüedades, distribuido por categorías de cada profesión u oficio, y ordenará para que se le dé publicidad. Los trabajadores inconformes podrán formular objeciones ante la comisión y recurrir la resolución de esta ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Bien, en el lugar número 5 tenemos a la Comisión Mixta para la elaboración del Reglamento Interior del Trabajo, RIT. El fundamento para la creación de esta comisión lo encontramos en el artículo 424, fracción primera de la Ley Federal del Trabajo, que establece que el RIT será formulado por una comisión mixta de representantes del patrón y de los trabajadores. Dicha comisión será la encargada de realizar el proyecto de RIT y aprobarlo, en su caso. De esta forma, los representantes de cada una de las partes lo firmarán y el referido documento será puesto en un lugar visible en la empresa, depositándose ante la Junta de Conciliación y Arbitraje competente. Ahora bien, a manera de conclusión, podemos afirmar que la utilidad y operatividad de las comisiones mixtas es frecuentemente subestimada por la práctica laboral mexicana. Sin embargo, este tipo de comisiones debe entenderse como una oportunidad para ambas partes de la relación laboral para discutir, participar y acordar los aspectos más relevantes del normal desarrollo de las labores. Hola, ¿qué tal mis amigos del Derecho y al Revés? Pues nada, aquí andamos en el tercer episodio de este maravilloso podcast. En este episodio, como ya lo han mencionado mis compañeras, veremos lo que es el derecho laboral. Y pues sin más preámbulo, comenzamos con este concepto que en lo personal es de lo mejor. Ok, comenzaremos con la Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo es un organismo especializado de las Naciones Unidas. En abril de 1991 contaba con 148 estados miembros. La organización está integrada por la Conferencia Internacional del Trabajo, el Consejo de Administración y la Oficina Internacional del Trabajo. Y pues es algo breve el concepto, son como puntos principales sobre su fundación. Entonces hace falta estudiar este problema, porque mucho de lo que se ha dicho para criticarla o alabarla puede conducir a la confusión, y por añadidura no siempre se sabe con certeza a qué se refiere el crítico o panegirista. A veces se oye decir: la OIT es demasiado lenta, o la OIT solo está interesada en los problemas de los países en desarrollo, o bien la OIT es la única que defiende los derechos sindicales. Pero, ¿qué significa la OIT? En estas afirmaciones, ese problema se presenta sobre todo en español y también en inglés, porque en francés y en otras lenguas las iniciales de la Organización Internacional del Trabajo y las de su secretaría, la Oficina Internacional del Trabajo, son diferentes, mientras que en español como en inglés son las mismas. No obstante, el problema es solo en pequeña medida uno del lenguaje.
Si los que se interesan seriamente en la organización desean prestarle servicio, una de las formas en que pueden hacerlo es siendo precisos en sus juicios sobre ella. Las críticas resultan útiles a la OIT siempre que sean concretas. Si alguien estima que los delegados a una reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo tomaron una decisión poco acertada, lo mejor será que diga exactamente eso. Pero si declara vagamente la OIT se equivocó, puede inducir en error. Ahora bien, a continuación los dejo con mi compañera Tania, que les va a presentar una entrevista que preparamos para todos ustedes. Entonces, continuamos. Ahora, para complementar aún más este interesante episodio, nos acompaña Marta Gutiérrez Rosas, contadora que ha experimentado diferentes ambientes laborales, a quien le daremos una breve pero significativa entrevista. Como muchos otros frentes, la justicia laboral es una deuda histórica que se tiene con el pueblo mexicano. Todos hemos sido víctimas de injusticias laborales y algunos de los más comunes son las horas extras de trabajo sin paga alguna, discriminación y falta de justicia laboral. Y de esto se trata esta entrevista, de hablar sobre las distintas experiencias laborales que hemos vivido o incluso que estamos por vivir. Comencemos. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Me encuentro muy bien, gracias, entusiasmada de participar en este podcast. Pues eres bienvenida en este programa de Al Derecho y al Revés. El día de hoy te haré algunas preguntas sobre tu situación laboral de hace algunos años para ejemplificar aún mejor lo que estuvimos hablando en este episodio. ¿Qué tal si comienzas contándonos sobre tu primer trabajo? Claro, hace como 20 años yo trabajaba como auxiliar contable en el despacho TPJ Asociados. Ok, ¿y qué actividades eran las que realizabas? Lo que hacía principalmente eran pólizas, asientos fiscales, conciliaciones bancarias, cálculo de impuestos, entre otras cosas. Bien, ¿y recuerdas cuál era tu horario de trabajo? Sí, trabajaba de 9 a 2 y de 4 a 8 p.m. Y los días sábados solo mediodía, pero algunas veces cuando era cierre de año fiscal o se tenían que pagar impuestos, no podía salir a comer o trabajaba muchas horas extras. Y porque teníamos que terminar todo el trabajo a tiempo. Y dime, ¿te pagaban esas horas extra? Para nada, como algunos compañeros y yo teníamos no teníamos tantos años de experiencia, no nos trataban dignamente. ¿Y esto sucedía con frecuencia o solo en los casos que mencionas? También a veces sucedía por culpa de algunos clientes que nos traían ya muy tarde sus comprobantes de gastos. También algunas veces nos obligaban a trabajar los fines de semana para rellenar a máquina de escribir los formularios de pago, lo cual era algo muy tedioso. ¿Durante cuánto tiempo laboraste en ese despacho? Aproximadamente 4 años. ¿Y piensas que conocías bien cuáles eran tus derechos laborales mientras te encontrabas ahí? Sí, pero como no existía un contrato como tal, en pocas palabras, éramos practicantes, mal pagados, solo lo hacíamos por aprender. ¿Piensas que era justo el trato y pago que recibías en dicho despacho? Realmente lo hacía más por adquirir nuevos conocimientos y para ganar un poco de más experiencia, más que por ganar dinero, pero era joven, soltera y no tenía nadie en quien mantener, por lo tanto, creo que un jefe de familia simplemente no podría sobrevivir con un salario y un trato así. Tienes razón. Además, podríamos decir que en muchos trabajos, si no es que en todos, se aprovechan de jóvenes sin experiencia laboral. Pero platícanos, ¿has tenido más trabajos aparte de estar en el despacho? Sí, recuerdo haber estado también en una aseguradora. Cuéntanos sobre las condiciones laborales ahí, por favor. Claro, era un buen ambiente de trabajo, tenía un buen ambiente laboral, pero el salario no era tan bueno. ¿Cuánto te pagaban? Si mal no recuerdo, me pagaban aproximadamente 1,200 quincenales, muy diferente a como me pagaban en la última empresa en la que trabajé. ¿En serio? Cuéntanos sobre esa última empresa. Por supuesto, trabajé 4 años en una empresa llamada Granjas Cuapan SADCB y recuerdo que cuando me dieron una semana de prueba me pagaron 700 por dicha semana y cuando finalmente me aceptaron oficialmente en la empresa me dieron buenas prestaciones, me dieron seguro inmediatamente. Aquí las horas extras sí me las pagaban, siempre me daban cursos de computación y otras cosas. Además, cada semana le daban a cada trabajador un pollo y también un cono de huevo. También recuerdo que cada día de Reyes les daban a los trabajadores
un juguete por cada hijo que tuviesen. Siempre se hacían convivios a fin de año y también organizaban juegos deportivos con los trabajadores de las empresas del Grupo Romero. ¿Y qué tal el salario? Cuando me ascendieron a secretaria personal de la doctora Luisa, jefa de toda la empresa, me pagaba 1,200 semanales. Qué bien suena todo eso. ¿Y después qué pasa con esa empresa? Con el paso de los años, la doctora Luisa, quien estaba al mando de la empresa, comenzó a perder interés y finalmente lo vendió todo a Socorro Romero. ¿Y qué pasó con los trabajadores? Pues los que cumplían con los estándares de la nueva empresa se quedaban, pero los que no, obviamente perdieron su trabajo. Qué mal escuchar eso. Sin embargo, pienso que en todos esos trabajos has aprendido mucho acerca de los distintos tratos del empleador al empleado. Así es, con el paso del tiempo vas adquiriendo cierta experiencia laboral. Cierto, y en verdad nos da mucho gusto que la compartas con nosotros y con todos los que escuchan este podcast, que seguro tendrán igualmente anécdotas interesantes que contarnos. Igualmente me gustaría saber de sus anécdotas y tal vez darles algunos consejos. Sería fantástico. Igualmente invitamos a nuestros oyentes a platicarnos alguna experiencia laboral que hayan tenido, así que pueden escribirlas en los comentarios. Además, también invitamos a nuestra audiencia a levantar la voz para defender sus derechos laborales. Si bien en México las comisiones de derechos humanos no tienen competencia para conocer de asuntos de índole laboral, el derecho al trabajo y los derechos laborales han sido establecidos como derechos humanos por la Organización Internacional del Trabajo, ya que son garantías que fomentan una serie de oportunidades e ingresos, derechos, voz y reconocimiento, estabilidad familiar y desarrollo personal, además de justicia y equidad de género. Sin embargo, no todas las personas tenemos la oportunidad de un trabajo digno. No nos queda nada más que reiterar que hacemos un llamado a las autoridades competentes para que se respeten, protejan, promuevan y garanticen con base en los principios de igualdad y no discriminación el derecho al trabajo y los derechos humanos laborales como estrategia eficaz para reducir la pobreza y la desigualdad e impulsar un desarrollo social y económico equitativo, inclusivo y sostenible en nuestra nación. Ahora damos inicio al siguiente bloque de este programa, que es dar nuestras conclusiones personales sobre lo expuesto. Conclusión: el derecho laboral es necesario tener bases sólidas acerca de los conceptos, términos y artículos que influyen en materia laboral. Es determinado comprender y proteger los sujetos que conforman la relación patrón-trabajador, asimismo como comprender que cada parte cuenta con sus respectivas obligaciones y derechos otorgados por la ley. La relación de trabajo puede cesar en cualquier momento, con el único fin de que el trabajador pueda vivir y desarrollarse a plenitud y con dignidad, aunque tenga que limitar y subordinar parcialmente su libertad a una relación laboral remunerada. El objeto de lograr que esta relación de trabajo se realice en condiciones que garanticen al trabajo la vida, la salud, el descanso, el tener una vida familiar socialmente decorosa y digna, integrando de esa manera al trabajador, el cuerpo social y la comunidad para el debido desarrollo de esta. Es importante hacer hincapié en que lo más importante al inicio de la relación laboral es la capacitación que se le debe de brindar al trabajador. Estos son todos los conocimientos teóricos y prácticos que el trabajador obtiene para llevar a cabo su trabajo satisfactoriamente. De igual forma, pudimos conocer que la Ley Federal del Trabajo tiene capítulos donde se establecen lineamientos específicos para las mujeres, que tienen como propósito fundamental la protección a la maternidad, el trabajo de menores. También pudimos comprender que se debe de brindar a todo trabajador el crédito que merece en cualquier invención la cual desarrolle o sea parte de ella mientras labora en la empresa. Finalmente, consideramos que para poder comprender el derecho laboral completamente es necesario conocer los conceptos básicos que marca la ley, saber interpretar los artículos y poder llevarlos a un concepto actual en la vida laboral. Es determinado comprender las partes que conforman la relación laboral, que es el patrón-trabajador. Asimismo, comprender que cada parte cuenta con sus respectivas obligaciones y derechos otorgadas por la ley. La relación de trabajo puede cesar en cualquier momento, ya sea con responsabilidad para el patrón, es decir, un despido injustificado, o con responsabilidad para el trabajador, como despido justificado.
En cada uno de estos despidos se entrega una liquidación conformada por diversos factores que le corresponden al trabajador por ley. Se suma el aguinaldo, vacaciones, prima vacacional por despido justificado, mientras que por despido injustificado se otorga lo anterior más la prima antigüedad, 12 días de antigüedad y 3 meses constitucionales. Y en caso de que no se cumpla, la ley no se le entregue su finico correspondiente. Ahora, en el segundo tema mencionado, es muy recomendable que cada centro de trabajo se preocupe por determinar cuál de estas normas se aplican y realice las acciones, medidas requeridas para cumplirlas, ya que el no hacerlo no solo se podría generar sanciones en una revisión laboral, sino también podría generarle que incluso teniendo asegurado a sus trabajadores correctamente tuviera que erogar cantidades mayores para pago de seguro social por su incumplimiento. Y esto se menciona en la ley del IMSS, ya que si no lo hacen los primeros 5 días hábiles, el patrón puede ser sancionado y no le iría muy bien por los gastos y en el caso de la ley Infonavit. Yo considero que puede ser una fuente viable crediticia para la obtención de una vivienda, sobre todo en personas de escasos recursos. El problema entra desde el momento en que no es la única opción y no asesoran a la gente que podría tener otras posibilidades para mejorar su calidad de vida. Como conclusión, es indispensable decir que el artículo 123 es uno de los más importantes de nuestra Carta Magna, ya que abarca temas de suma importancia y detallará cada uno de estos de una manera muy concisa. Como sabemos, las nacionalidades jurídicas de uso universal, las cuales se pueden establecer una relación comprendida entre un ciudadano que se relaciona con el salario y otro que se relaciona con el patrón. Este proporciona trabajo de normas y condiciones a cambio de una remuneración de relación ha sido y seguirá siendo el medio fundamental para lograr acceder a todos los derechos y prestaciones que se encuentran vinculados con el trabajo en el ámbito de derecho laboral y de la seguridad social. Y pues el artículo 123 es muy completo, solo es cuestión de detalles los que son necesarios reformar. Lo más importante es que ya llevan a cabo una de las acciones que están escritas en dicho artículo, ya que esto es mejorar el artículo, sino llevar a cabo el cumplimiento de cada una de las restricciones por parte de los gobernadores, y de esta manera el pueblo recibirá los derechos que merece de estas y de los demás artículos. Pero sin este artículo no podría haber labores estables y afectaría principalmente a la clase obrera. Las comisiones mixtas son con las que obligatoriamente una empresa debe de contar. En primer término, porque la ley lo exige, y en segundo, porque estamos convencidos que es una forma de organizar a nuestros trabajadores mediante la integración y convivencia de estos con los patrones, de tal manera que la responsabilidad de cumplir con el objetivo de cada comisión no recaiga solamente en la parte patronal. De igual manera, se genera entre los trabajadores un compromiso y respeto para con el patrón. Las instalaciones de la empresa y el desarrollo de su trabajo que se reflejan en la productividad y éxito de la misma empresa. Por lo anterior, recomendamos que todo patrón considere formar las condiciones antes mencionadas en su establecimiento, además de que evitará, como ya quedó expuesto, hacerse acreedor de sanciones administrativas, pues en el supuesto de que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social requiera se compruebe la existencia de estas y de sus funciones, y no las tengamos integradas, esta tendrá de facultad de imponer una sanción consistente en las multas ya referidas. No debe olvidarse que es una materia que presenta una relación constantemente desequilibrada entre patrón y trabajador, y que son precisamente este tipo de figuras legales las que permiten pugnar por un mejor equilibrio de dicha balanza, que se traduzca en relaciones laborales más objetivas y saludables para las partes. Conviene fomentar el diálogo permanente entre los sectores obrero y patronal, al tiempo de evitar cuantiosas multas para la fuente de trabajo, derivado del incumplimiento en la constitución de las comisiones mixtas previstas en la Ley Federal del Trabajo.
Básicamente, la Organización Internacional del Trabajo es un lugar de reunión provisto de una secretaría permanente, la Oficina Internacional del Trabajo. Sus reuniones revisten distintas formas, destacando entre ellas las de la Conferencia General, el Consejo de Administración, las comisiones de industria, las conferencias y comisiones consultivas regionales, los diversos órganos permanentes como la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones y los grupos especiales nombrados para estudiar cierto problema en particular, como, por ejemplo, las relaciones entre las empresas multinacionales y la política social. En general, cuando se habla de estructura de la OIT, se entiende por ello el conjunto de sus órganos tripartitos, o la composición de estos, por ejemplo, la composición del Consejo de Administración o las relaciones existentes entre los diversos órganos, como entre la Conferencia General y el Consejo de Administración. Pues bueno, esto fue para mí mi grandiosa conclusión. Gracias a este grandioso tercer episodio, mi pensamiento y el de mis compañeras se amplió más acerca del derecho laboral y todas sus variantes. Por ello, esta fue mi conclusión. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por seguir escuchándonos. Hasta luego. Después de esta interesante plática de todos los temas expuestos por nuestros presentadores, es tiempo de finalizar este tercer episodio de Al Derecho y al Revés. Estamos muy contentos de compartirles toda esta información y esperamos de todo corazón que les sirva y puedan aplicarla en su vida diaria. Al Derecho y al Revés Podcast se despide de ustedes y los esperamos en el siguiente episodio. No se lo pueden perder para nada. Chau y besos.